Shabbat Shalom Ekulam a toda la congregación de la Nueva Jerusalén. Esta porción, esta semana nos toca la parashá número 39, Ucat, estatuto de. Y empieza en el libro de Números, capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 22, 1. La próxima Shabbat tendremos la parashá Balá. Ojo, mira, Shabbat pasado teníamos ¿qué parashá? 39. No, ¿cómo se llamaba la parashá? Cora, ¿no? De Cora, de un personaje a un espacio que se llama Jucá, ¿no? Estatuto, y emergemos a otro personaje que va a ser Balak, ¿sí? Entre el estatuto, dos personajes, dos buenos personajes, ¿no? ¿Sí o no? Dos buenos personajes. Pongan siempre atención a eso también. Ya. Y el refuerzo es de los Navín, Jueces, capítulo 11, del 1 al 33. La Besorá, Juan, Johanán, capítulo 11, 1 hasta el capítulo 12, 50. Y vamos a leer de Johanán, la lectura, si dice la palabra de Yahweh Sebaot. Versículo 44, Juan 12, capítulo 44. Alzando Yahshua la voz dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve ha visto al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y al que escucha mis palabras y no las guardo, yo no lo condeno, porque no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene, la palabra que yo he hablado. Ella lo condenará en el día final. ¿Por qué? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió es quien me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es que vida eterna, de manera que lo que yo hablo, lo hablo conforme a lo que me ha dicho mi Padre. Amén. ¿Sí? Ojo, alzando dice la voz, o sea que cogió el micrófono y los parlantes, porque para que lo escuchen bien, porque el problema está de qué, de que dice, si vas para atrás, hay una incredulidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si te sigues yendo para atrás, los acontecimientos de antes de la entrada a Jerusalén, para ir a celebrar Pesach, él había hecho un milagro muy notorio y que por el cual con ese ya prácticamente lo sellaron a muerte, porque ya con eso, ¿qué más? ¿Quién ha levantado un muerto? Un muerto, pero muerto, porque acuérdate que el milagro vieron que cuando Eliseo cayó en el cuerpo de Eliseo muerto, cayó en una tumba, el muerto salió corriendo, porque venían los filisteos, ¿no? O sea, no estaba muerto, el muerto no fue muerto, fue vivo, porque lo mataban otra vez, por eso salió corriendo, ¿sí? ¿Sí o no? Así es. Y entonces también había una niñita. Pero este asunto de Lázaro, el primo, ¿no? De quien también se teje, también de que este tal vez era el discípulo que él más amaba.
porque te dice que él era el que más amaba. Y cuando hablan de que es Juan, el discípulo amado, entonces hay una por ahí, controversia allá. Entonces, dice qué cosa, de que él esperó, porque incluso cuando ya hay 4 días que había muerto, incluso por eso dice en el 11:17, que cuando llegó a Betania, encontró qué cosa, que ya hacía 4 días que Eleazar había muerto y estaba en el sepulcro. Y entonces, por eso que Marta le dice qué cosa, que ya hedía, ¿sí o no? Pero qué importante el diálogo que hay, ¿no? Dice el 21, entonces Marta dijo a Yahshua, mi Adón, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Aunque también dice, entiendo ahora que cualquier cosa que pidas a Elohim, Él te la concederá. ¿Sí? Eso es importante que entre las líneas tú leas. Yahshua le dijo, tu hermano va a resucitar. ¿Por qué? Ya está declarando la antesala de qué, de que ella dice, aunque entendía, pero no sabía lo que hablaba, ¿no? ¿Sí o no? A veces hablamos y no entendemos por qué hablamos. Y después suceden las cosas. Es porque no hablaste por ti mismo, sino que hablaste por el Rúa. Ese diálogo sucede incluso a la otra página, cuando dice el 49, pero uno de ellos, llamado Caifás, que en ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no entienden nada. Otra vez, no entienden nada. Acá dice que Marta, entiendo ahora. Acá él dice, ustedes no entienden nada. ¿Qué cosa? Ni consideran que es conveniente para nosotros que un hombre muera por la nación, sino que toda la nación sea destruida. ¿Sí? Pero no dijo esto, dice la escritura, ¿no? De sí mismo, sino que siendo el Cohen Hagadol, es por el título, no es por él, sino es por el tipo, la función que tenía, ¿sí? Se le estaba dando el profetizar, porque este era pero bien justo, ¿no? Entonces, a ver, no, o sea, ¿qué quiere decir que los pillos pueden profetizar? No, por eso es que te dice la escritura, para que tomes en cuenta, es la función. La revelación es por la función, no por él, por el hombre. ¿Sí? Porque por eso te dice, pero no dijo esto de sí mismo, sino que siendo el Cohen Hagadol de ese año, profetizó que Yahshua iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también ¿para qué? Para congregar, dice. Para reunir en uno. Y entonces yo creo que aquí hay una pezuña, porque no creo que, bueno, si es así, los hijos de Elohim tienen que venir a Israel, ¿sí? Aunque puede ser, sí, puede ser, porque acuérdate que cuando es la pesca milagrosa, al final, en el mismo Juan 21, ¿sí? En el versículo 10 del capítulo 21, ¿sí? Que tiran del lado derecho, y entonces dice, ¿qué cosa? La escritura dice que da la cantidad de peces que cogieron, 153, y sabemos que 153 en numerología quiere decir hijo de Dios, hijo de Elohim, ¿sí? Benei a Elohim, de acuerdo al 153, Benei a Elohim. Cada palabra tiene hay un número, ¿sí? Por ejemplo, Benei empieza con la Bet, y la Bet vale 12, ¿no? La Nun vale 50, la Yod vale 10,
G vale 5, Aleph 1, Lamed 30, G 5, Yod 10 y Lamed vale 40. Benei Ha Elohim, sumado da 153. Por eso es que son 153 los peces. Que ellos tenían que ir a ¿dónde? Donde estaban los hijos de Elohim, es decir, los dispersos. Por eso es que dice acá, congregar en uno a los hijos, a los Benei Elohim, Benei Ha Elohim. ¿Entiendo? Sí, hermana Esperanza, estamos bien. Se me quedó. Se le quedó el wifi. Bueno, entonces dice que estaban esparcidos. Y entonces dice, desde aquel día conspiraban para darle muerte. Correcto. Aquí hay un asunto de que dice, volviendo al diálogo del versículo 25, 24, Marta le contestó, sé que va a resucitar en la resurrección en el día postrero. O ya, si sabía. Torá, ¿no? Las mujeres sabían Torá. Ya, es que no sabes. Yahshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ojo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y viene la pregunta, ¿crees esto? O sea, ¿qué es lo que tiene que creer? Mira, a ver, aquí hay un asunto. La mujer dice que entiende que todo lo que él le pida al Padre se lo va a dar. Va a suceder, dice. ¿No? Entonces, la respuesta es, de acuerdo a la primera, como dice, respuesta, es ¿qué cosa? Tu hermano va a resucitar. La declaración de ella vale mucho. ¿Sí? Porque dice, le dijo, tu hermano va a resucitar. Como dice, se le estaba adelantando. Podría decir así. Y sigue. Y le contesta. Sé que va a resucitar. O sea, tiene argumento. Esta mujer tiene argumento. Dice, sé que va a resucitar, pero ¿cuándo? Pero en el día final. En el día final. Y entonces Yahshua le viene. Yo soy. Y el que cree en mí, ¿sí? Y el que cree en mí, 2 veces repite, quiero que aten esta hoy, en la enseñanza de hoy, aten el creer. Dice, cree en mí, cree en mí. Hebreo vimos, ¿no? ¿Qué decía Hebreo? Anclamos el versículo de cuál Hebreo que dijimos que era el centro, el 5:13. Que tiene que estar convencido de la palabra de justicia. La justicia es ¿cuál? Que tenemos que resucitar, es por su justicia. El cumplimiento de su justicia es que por eso vamos a resucitar en el día postrero. ¿Sí? Pero para que esa justicia se dé o se manifieste, tiene que haber ¿qué cosa? La parte del que yace o vaya a ser inerte en ese momento. Por eso le dice, aunque esté muerto, ¿qué pasa? Vivirá. ¿Por qué motivo? Porque murió creyendo. Yo tengo que morir creyendo. Mi convicción tiene que acompañarme hasta el final. Como dice, tengo que estar convencido, como dice Hebreo, de la palabra de justicia. Por eso dice Romano, o como dice Miqueas, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Sí? Ojo, aquí hay 2 cosas. Justo, fe, creer, estar convencido. Porque de este es el centro de la parashá. Para poder entender qué es lo que va a pasar y qué pasó. Pero necesitamos esto. La revelación de lo que estaba encriptado, que está en la parashá. Entonces por eso dije, tiene que estar convencido de la palabra de justicia. Ahora, ¿cómo te convence? Esa es otra pregunta. Ahora, ¿cómo la palabra me convence? 2 cosas.
¿Porque creo? ¿O porque necesito ver para creer? ¿Ah? Pase o no pase, como dice Habacuc al final, que aunque, vamos allá, ya te acordaste, ¿no? Ya te acordaste, al fin de las cosas, es que no veo nada. ¿Y para qué me sirve venir todos los Shabbat si yo no veo nada? Como los que estaban 3:17. Lector, ¿ya tiene? Habacuc 3:17. Yo voy más rápido que la máquina. Aunque la higuera no haya echado brotes, ni haya hojas en la vid, aunque haya faltado el fruto del olivo, los graneros no hayan tenido alimento, se hayan acabado las ovejas de los rebaños y no haya toro en los establos, con todo yo saltaré de júbilo. ¿Por causa de quién? ¿Por causa mía? No, por causa de su justicia. Lo que yo veo para mal es porque es por causa de su justicia. A mí no me cuadra porque me está faltando. ¿Sí o no? En la lectura de su contabilidad, cuando le falta, ¿le cuadra o no le cuadra? No le cuadra, no, en el libro mayor, estos que estudiaron contabilidad, el debe y haber, tiene que cuadrarme, ¿no? Y si no me cuadra, ¿ah? Pues descuadrado. Entonces, en cambio acá no, así no me cuadre, ¿sí? Con todo yo tengo que saltar de júbilo. ¿Por causa de quién? Por causa de Adonai, no por mi causa, es por causa de Él. Sácate de la idea, no es que yo. Es por eso que porque yo estoy ahí metido y yo quiero que esa gloria sea mía. Es que Él que borrego, me hizo el milagro. No, es que Él hizo. Por eso es que no hay el milagro. Es porque Él hizo. Saquémonos siempre de que Él me hizo. Él Él me dio. No, Él dio. Es que tengo. No, Él dio. Yeshli. Acuérdense. En hebreo no existe yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos. No, eso no existe. Porque ese yo tengo hace que el hombre se haga soberbio, se haga orgulloso, sin necesidad de ser del otro color, pero se hace orgulloso también. ¿Sí? Entonces dice que con todo yo saltaré, con todo. O sea, mira, no hay, falta, no hay, se acabó, no hay. Pura cuenta roja en el libro de la contabilidad. ¿Qué no hay? No hay que comer. No hay cómo alegrarme, porque acuérdate que hay olivo, ¿sí? No hay vid, ¿sí? No hay vacas, o sea, no hay ovejitas. Acuérdate que dice la Torah que el vino alegra el corazón del hombre. Entonces por eso es que menciona, no hay alegría, ¿sí? Pero con todo dice yo me voy a alegrar. ¿Por qué? Es por causa de Él. Y me regocijaré grandemente. Me regocijaré grandemente en Elohim, mi Salvador. Porque Él es mi fuerza y Él es que hace mis pies como de ciervo y sobre mis alturas me hace estar firme para cantar sus alabanzas. Y cierra la profecía cantando. Había una cancioncita por ahí también de esas que te gustaban, ¿no? A mi Padre yo iré cantando. Cuando yo me muera, cantando. Esa no me enseñaste. No. Manolo Otero cantaba. Bueno, entonces así mismo, dice, para cantar sus alabanzas. Cantar sus alabanzas. ¿Sí ves cómo termina? La amargura, lo que te falta, la necesidad, la estrechez, termina en ¿qué? Cantar alabanzas. O sea, ser agradecido. Tenga o no tenga, agradecido. ¿Por qué motivo? Porque Él es mi salvación. Porque lo que me interesa es mi salvación. No me debe de interesar si hace calor,
que si no hay Coca-Cola, que si no hay un sándwich, en un papipollo, no, es mi salvación, eso es lo que me debe importar. Amén. El resto es relleno. Así es. ¿Sí? Si Él me lo da, bien. Si no me lo da, también. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como dice Hebreos, ustedes son débiles en su oír, como dice Hebreos 5:11. ¿Sí? Y entonces, porque ya siendo maestro, para discernir todo lo que me está pasando, ¿no? Y saber el principio fundamental. Entonces por eso es que me está pasando, ¿qué cosa? Que no estoy convencido de la justicia. No estoy convencido. Es decir, vuelve a Marta, que aunque entiende, pero sin embargo dice, ¿qué cosa? Sí, yo creo. Sí, yo creo, por su pollo que yo creo. El 27, que tú eres el Mashiach, el Ben Elohim, que vendría al mundo. Mira, tremenda declaración. ¿Ah? Y entonces, cuando dijo estas cosas, fue y qué cosa, y llamó en privado a su hermana, Miriam, que estaba, ¿dónde estaba? Miriam estaba en la casa, pero no es que estaba en la casa viendo la novela, no, estaba estudiando Torah, estaba estudiando en estudio de Torah. La costumbre de ellos no es como nuestra costumbre, no. ¿Por qué? Porque ellos, el consuelo de ellos era la escritura. A través de ellas es que ellos encontraban el consuelo. No es que es que yo necesito y entonces voy a buscarme un batido de bananas por ahí para encontrar el consuelo. No, a la escritura. Es la única que me puede consolar. Entonces, eso es lo que ella estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Y le dijo, nuestro maestro ha llegado y te llama. Oye, el maestro te llama, ¿no? Y entonces dice que se apresuró. Y cuando no llegaba, entonces, bueno, todo esto tú ves, ahí lloró, chévere. Entonces viene nuevamente el asunto. 39. Yahshua dijo, retiren esa piedra. Pero Marta, hermana, oye, mira, pero Marta, oye, si yo ya sé que es la hermana del que había muerto, porque la escritura nuevamente otra vez te dice, o sea, como que el lector es medio tontito, que se va a perder, ¿no? Entonces no es eso, sino que para que veas, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, mi Adón, ya hiede, pues hace 4 días que murió. Oye, mi Adón, hace 4 días, ya hiede el mundo, 4000 años. En el 4.º día, el mundo es día. Porque en el 4.º día de Bereshit, que dice, capítulo 1, ¿qué se hizo? Te cogí. Debiendo, otra vez, porque difícil de explicarles por cuanto ustedes son débiles en su oír, porque debiendo ser maestros por el tiempo que llevan en la doctrina, hasta diploma les he dado, tienen ahora de nuevo la necesidad de aprender cuáles son los principios elementales de la palabra. En el 4.º día se creó la luz. La luz. Por eso le dice, oye, ¿de dónde lo saca? De la oscuridad. Lo está sacando de la oscuridad, ¿no? Por eso dice, oye, pero ya tiene 4 días en la oscuridad. Oye, pues sí, ¿tú no entiendes? Otra vez, versículo 22. Aunque también entiendo ahora que cualquier cosa que pidas, a ver, y acá, ¿por qué vienes y le dices, uy, ya tienes 4 días hediondo? A ver, no entiendo, no te entiendo, Marta. Ponte de acuerdo. ¿Entiendes o no entiendes? ¿Ah? Si te has puesto a desarrollar la palabra así, mira. Tantos años te enseñándote Juan, que hasta en la salchicha está Juan. Y no entiendes esto.
escuchas a esos predicadores los domingos, que más es que gritan y no salen de Juan, pero esto no ven, ¿sí ven? Por ahí pasan, repasan y vuelven a pasar y andan buscando es otra cosa, no el sol. Mira, entonces dice, ¿qué cosa? 4 días que murió. Yahshua le dijo, versículo 40, no te dije, así como cuando yo te digo. Por eso es que no te pregunto porque eres bravo, mejor le pregunto a mi Robert porque él es toda una bondad, es toda una dona. Oye, tú dime. ¿Sí? A ti nada se te puede preguntar porque te pones bravo enseguida. ¿Y Yahshua qué le está diciendo? No, claro, ahí no hay una figurita Yahshua rojo ahí como el tomate, no. Pero si tú lees lo que estás entendiendo lo que está pasando. ¿Sí? ¿Sí? Y es más, estás hasta con rojo. Yo tengo hasta con rojo la letra. ¿Tú tienes con rojo? Sí, ¿no? Tú tienes con rojo. No, la vi tiene todo negro. Ya. Mira, está con rojo. No te dije que si crees, verás qué cosa. Acabo de oír. Oye, no es que tú veas a tu hermano vivo. Ese no es la razón. Ese no es el objetivo. El fundamento. ¿Sí? Es que tú veas es la acabó. Ese es el objetivo de tu vida. El objetivo de tu vida no es que tengas empleo, que tengas casa, que tengas salud. Todo esto dice Hebreos. A ver, otra vez. Vamos allá. Es que Hebreos es que dice, habla todo esto. Otra vez. A ver, Hebreos dice. 6:2. Y a la enseñanza de bautismo y de la imposición de manos, a la resurrección de los muertos, al juicio eterno. 3. Y esto haremos si el Adón lo permite. Esto haremos si el Adón lo concede. Esto será si es su voluntad. Así creo que aquí el lector tiene, ¿no? Entonces, así mismo, aquí no es lo importante tu salud, no es importante tu trabajo, no es importante tu familia, no es importante wherever the name, como le gusta a mí, saqué. Sino, ¿qué cosa? La acabó. Eso es lo importante aquí. Él acabó. ¿Por qué dice Hebreo? Y todo esto haremos si el Adón lo permite. Ojo, si el Adón lo permite. Porque Habacuc dijo, no me importa que si me falta, que si no tengo para la tragadera, no importa. Con todo yo me regocijaré. ¿No? Así dice, ¿no? Empata. ¿Y qué más dice? Juan otra vez. Una vez retirada la piedra, Yahshua levantó sus ojos a lo alto y dijo, te agradezco, Padre, por haberme escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero te digo estas cosas a causa de esta multitud que está aquí. ¿Sí? Yo sé. A ver, Marta dijo también entiendo. Y Yahshua dice, yo también lo entiendo, pero es por causa de estos, ¿sí? Es que hagas el milagro. ¿Para qué? Para que sepan que tú me has enviado. Para que sepan, porque parece que entienden, pero no ven. ¿Sí? Porque incluso más adelante les dice en el 37 del capítulo 12 de Juan, pero a pesar de que había realizado todas estas señales ante ellos, creyeron. No, dice, no creyeron. ¿Para qué? Para que tuviera cumplimiento de la palabra del profeta, que ya te la sabes. ¿Sí? Todas las cosas que suceden en el tiempo son necesarias para que se dé cumplimiento. Por eso te leí Salmo 2. Todo esto es necesario que se alcen para que cumpla, para que se cumpla. Y no te puedes meter ahí porque si no, no se va a cumplir. Acuérdate que la palabra tiene poder.
te vas a poner a hacer una cadena de oración, te estás metiendo en el plan. No te metas. Dice Pedro, no sean metiches. Si tienes discernimiento, si tienes entendimiento, como dice Marta, es que ahora entiendo, pero pensé que no estoy entendiendo. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué cosa? Cuando hubo dicho estas cosas, gritó con voz fuerte, ¿no? Lázaro, ven fuera, ya tú lo sabes. Y entonces al ver esto, muchos judíos que habían venido con María creyeron en él. Creyeron por el milagro, pero dice que no estaban convencidos, porque más adelante. Oh. Entonces, bueno, ya leímos lo que dijo Caifás, ¿no? Dice, si lo dejamos continuar así, todos creerán en él. Creerán en él y el problema va a ser con el gobierno. Sí, con el gobierno. Y entonces dice, ¿qué cosa? Que ya el capítulo 12, ya tú lo sabes, pero me quiero ir acá, casi al final. A ver. Dice el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. El gobernante de este mundo ahora es echado fuera. Y después de que yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Pero digo esto para mostrar de qué muerte habría de morir. Le decían las multitudes, ¿sí? Le decían las multitudes, otra vez, si tú te vas en el 17:12, y la multitud que estaba con él testificaba que había llamado a Lázaro del sepulcro y lo había la multitud testificaba. 18. A causa de esto salieron a su encuentro grandes multitudes, porque se enteraron de que había hecho esta señal. Multitud, y vuelve. Le decían las multitudes, de la ley hemos escuchado. Yo tengo que en el calor dice los griegos. No, ese es el 20. Estoy leyendo el 34. En el 20 están los griegos. El 34 dice, las multitudes le dicen, de la ley hemos escuchado, ¿qué cosa? Que el Mashiach no muere. ¿Sí? De la ley hemos escuchado. ¿Cómo pues tú dices que el Hijo del Hombre será levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Entonces surge la pregunta, ¿no? Si ves que la multitud son tantos pero no tontos, porque ellos saben, ellos conocen que el Mashiach no muere, ¿no? Yahshua les contestó, por un poco más de tiempo la luz estará con ustedes. Anden mientras tienen luz para que no los alcance las tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Crean a la luz. Otra vez. Todo dice crean, anda subrayando. Crean a la luz, en tanto tienen la luz. ¿Para qué? Para que sean hijos de luz. Habiendo hablado estas cosas, se marchó y se ocultó de ellos. Se ocultó. Y ya tú el que leímos. Pero a pesar de eso, no creyeron. ¿Por qué no podían creer? Porque en Isaías ya había profetizado. Ya estaba sentenciado. Y creyeron también, dice, en él muchos de los gobernantes, pero estos en cambio no lo confesaban por cuestiones políticas. ¿Por qué dice? Porque amaban más la honra de los hombres que la gloria de los hijos. Entonces viene el 44, alzando la voz, que ya leímos, el que cree en mí, ¿sí? Cree en mí. Entonces, a ver, dice él, a ver, ¿dónde tiene? El versículo 8 del 11, dice, sus discípulos le dijeron, Maestro nuestro, hace poco los judíos procuraban apedrearte y de nuevo vas allá, ¿no? Acuérdate que él va a ir a dónde? A Betania a hacer el milagro. Y dice, Yahshua les dice, les pregunta, ¿no tiene 12 horas el día? Y si alguien anda de día, no tropieza. Mira, pues,
la luz pues mira la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque en ella no hay luz. Entonces dice, ¿qué cosa? ¿Qué relación tienen estas 12 horas del día? ¿Sí? Dice, si alguien anda de día, no tropieza. Si alguien anda en la luz de la Torá, no tropieza, porque anda en la luz. Lámpara es a mis pies, lumbrera mi camino. ¿sí? Tu palabra, Palabra que me ven. y lumbrera es a mi camino. ¿Cómo me voy a tropezar? Salmo 105. Agarren ese tropieza. También ténganlo ahí anotado. Son 2 palabras, ya esta es la segunda, ¿no? Ya. Tropieza. ¿Por qué? Porque si alguien anda de noche, tropieza porque no hay luz. O sea, no hay Torá. Entonces, ¿por qué le dice? Tiene 12 horas el día. Mientras esté el día, entonces yo no voy a tropezar. Ahora, ¿qué representan esas 12 horas? Las 12 tribus de Génesis, Bereshit 6:3, ¿no? Entonces dijo, ¿qué cosa? La sentencia del juicio. ¿Qué cosa? Que los días del hombre iban a ser 120 años, ¿no? Pero si vas más adelante, los acorta. no, vivieron más de 120 años. ¿A qué se refería? Lo sabemos. Son jubileos. El hombre, y cuando el hombre no está hablando del hombre personal, es la humanidad entera, la creación entera, ¿no? Vivirá 120 jubileos. Y de ahí, por eso dice, 12 horas tiene el día, porque de ahí viene la noche, viene el juicio. El hombre tiene que dar 120 jubileos. Mientras está en los jubileos, no tropieza. Mientras tú sepas que viven los jubileos, ¿sí sabes para qué sirven los jubileos, no? Ya está de más explicarte, porque ya debiendo ser maestro, rudimentos, palabra del inicio, ya hablamos jubileo, ya vimos jubileo, Yubel, redención, Yobel. Entonces, se terminan los 120 jubileos y viene el juicio sobre el mundo. Entonces, eso es lo que por eso dijimos. Él viene, Kipurín, jubileo. ¿Sí? ¿Cuándo? Ese es el que se perdió. La cuenta de jubileo es la que no tenemos. Los Kipurín los tenemos. Sí. Pero los tiempos, pero las sazones no las tenemos. ¿Sí? El cronos lo tenemos, pero el Cairo no sabemos. Ya, vas armando tu profecía. Entonces mira, por eso es que dice, entonces, si alguien anda de día, no tropiezas. No tropiezo, ¿para qué? Para caer en el juicio. Porque el juicio es para el que anda en oscuridad, no para el que anda en la luz. ¿Por qué? Porque es hijo de luz. Otra vez, ¿dónde dijo que eran hijos de luz? 36:12. Crean a la luz, en tanto tienen luz. Es decir, en tanto están los 120 jubileos. ¿Para qué? Para que sean hijos de luz, lógico, ¿no? Y habiendo dicho estas cosas, dice, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Yahshua? Se marchó. ¿Sí? ¿Y qué ha hecho? Se ocultó. Él está oculto. No se ha manifestado. Lo que dice en el griego, la parucía, la aparición. Él está ocultado, que sabemos dónde está, pero está ocultado de nosotros. Aquí le está diciendo, mientras tanto que Él está oculto, hay que creer en la luz para que seamos hijos de luz. En los jubileos. Porque habiendo hablado de estas cosas, se marchó y se ocultó. Él ya nos dijo eso. Y por eso Él se fue. Fue tomado, fue ascendido. Entiendo. Ahora entiendo, ¿no? Como Marta.
estamos, como que no estamos, ya. Entonces, ya, ahora sí, tienes, ¿qué cosa? 46, yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Juan 12, 47. El que me ve, ha visto al que me envió. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Sí, y el que escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo condeno. Oye, es decir, tú tienes la luz, pero si tú la luz la guardas, ¿qué va a pasar? Vas a estar en oscuridad. Y entonces, ¿qué va a venir? La condenación. ¿Ah? Ustedes son la luz del mundo, ¿sí o no? Sí. Dice, y una luz, un candelabro no se oculta, no se lo guarda, no se lo esconde, no se lo mete debajo de la cama para que me alumbre la cucaracha, no, sino que tiene que estar encima, portador de la luz, es decir, portador, pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque he creído, ojo, creído. ¿Y qué dice? Ojo, ¿por qué era el asunto de todo esto? Porque quería, ¿qué cosa? Que vieran, vuelvo al 40, Yahshua le dijo, no te dije que si crees verás la cabo de Elohim. El propósito de la fe, el propósito de lo que tú has oído, que tú has creído, ¿cuál es? Muchos te van a decir allá, la salvación. Ojo, estoy hablando una palabra que tengo que tenerla así, mira, entre ceja y ceja. Propósito, la razón, el objetivo. La meta. ¿Ya? Dice, la finalidad de la Torah es el objetivo a Mashiach. Dicho como te gusta, el fin de la ley es Cristo. No, eso no está diciendo. La finalidad, el objetivo de la Torah es llevarte al Mashiach. Ahora, ¿y por qué tiene que llevarte al Mashiach? La resurrección. La promesa. Mashiach es la promesa de la salvación. César le dijo a Yahshua, ¿no? ¿Qué es la verdad? Es la verdad. Y Yahshua le respondió, no le respondió. ¿Por qué? Porque ya no había tiempo para César. Porque él ya se iba, ya había cumplido su parte. Entonces César no tenía tiempo para un discipulado. Mucha gente está así, preguntando, ¿y qué es la verdad? O sea, ¿cuál es el objetivo de la verdad? Cristo te ama, Cristo te salva, Cristo te sana, pero pregunta, ¿por qué te quiere salvar? ¿Por qué te quiere sanar? ¿Para qué te quiere amar? O liberar. Lo que yo siempre, por eso te dije, tenemos que empezar a ver las cosas desde ahora así. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que Cristo me ame? ¿Cuál es el propósito de que Él me sane? ¿Cuál es el objetivo de que Él me salve? ¿Hacia dónde quiere ir? Allá eso es ser maduro. ¿Sí? Eso es ser maduro, porque inmaduro, chévere, Cristo me ama, la Biblia dice así, abrazo, soy feliz como la lombriz. Pero pregunta, ¿por qué dice afuera? Ya se me va el tiempo y no he visto ni la paracha. Dice, es que yo soy así porque no tengo padre, porque soy pobre. Justifica. Es que el mundo está así porque no hay empleo. ¿Y tú piensas que es así? No. ¿Es por qué? Porque el mundo es disfuncional.
mente trabajando. Familias disfuncionales, hijos que tienen padres disfuncionales, porque lo instruye al niño en su camino Para que cuando sea viejo y no se va a separar. Sí, instrúyelo. Pero ¿cómo lo tienes que instruir? O sea, tú tienes que cumplir tu función. Porque puedes instruirlo, pero si no lo hace de acuerdo a la función, el niño igual se desvía. Es decir, que quiere decir que los padres fueron disfuncionales. ¿Por qué disfuncionales? Porque no actuaron en función. Ojo, el gobierno, yo tengo un presidente, ¿no? Yo tengo un hombre, un presidente, pero, ¿y qué pasa con el presidente? Pero hay algo que yo tengo que ver, qué es lo que va a mover ese presidente. Es el gobierno, cómo va a trabajar el gobierno. ¿En base de qué? Protocolos, mandamientos, ordenanzas, estatutos. ¿Sí o no? A mí no me interesa la persona, me interesa la función que la cumpla. Entonces, así mismo, los hogares, los padres, cumplen las funciones. el rol de papá. Sí, el rol, como dice, de papá y de hombre. ¿Sí o no? Sí. De dos cosas. Sí. Que el hijo lo vea como padre y lo vea también como hombre. Sí. Ya. Entonces hay esa función. Si no hay, entonces veremos qué pasa. Y entonces le echa la culpa. No, es que como mi papá no me dio, es que porque mi papá no me enseñó. Entonces le echan la culpa al padre, le echan la culpa a la pobreza, le echan la culpa a la falta de oportunidades, le echan la culpa al sistema, y entonces hay un ladrón, hay un delincuente, hay un antisocial. Y la sociedad está así. Caos, violencia. ¿Por qué? Porque no hay función. La función es la Torá. ¿Sí? La función. ¿Por qué? Porque puede haber habido también, no, pero si es hijo de pastor ungido, que sí, pero nunca utilizó la instrucción como debió utilizar. Así es. ¿Sí? Puede haber tenido, el gobierno, el presidente tiene, pero ¿de qué le vale si no utiliza adecuadamente la función que tiene que hacer? ¿Sí? Entonces por eso tiene un estado caótico. Entonces aquí mismo, así mismo, no creer la tilde, la coma, y que debe ser, y la Torá debe ser así, un poquito aquí, un poquito allá, línea tras línea, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento. Así es. Mientras yo no siga eso, entonces no estoy cumpliendo mi función. Entonces por eso te digo, ¿cuál es la razón del Mashiach? ¿Cuál es la función del Mashiach? Eso es lo que tengo que buscar. Yo sé que me ama, yo sé que me salva, yo sé que me salva, que me sana. Pero ¿cuál es la función del Mashiach? ¿Cuál es la función? Entonces dice, ojo, dice aquí, no te dije que si crees, verás qué cosa. Verás a tu hermano resucitado con vida, colorado, robustote. Ves que ni se han chupado en los 4 días. No, eso no le dijo. Le dijo Verás la Acabó de oír. la majestad del Creador. El milagro es para que veas la majestad, la potestad. Amén. Esa es la función del creyente. La razón del ser de qué? Que todo es para su cabó. No es para mí lo que sucede. Por favor, le está diciendo, le está dando ejemplo. ¿Sí ves? Te dije que si crees en mí, o sea, tú tienes que creer para ver su majestad. Esa es la razón, es la función mía, ver su esplendor, porque tengo qué cosa, que exaltarlo. Otra vez, Habacuc al final, con todo lo, ¿qué cosa? ¿Cómo termina? Cantando en alabanza. ¿Sí? Entonces esa es mi función en esta vida, aunque me falte para ver el esplendor,
Puedo tener un camino, chévere. ¿De qué me valió los milagros, todo? Y si no entro a la tierra prometida. Para terminar, la parashá dice que, ¿cuál fue el pecado de Moshe? Número 20. Luego dice, entonces dice, a ver, Moshe levantó su mano, golpeó 2 veces la roca con su vara y fluyeron aguas abundantes. Y bebió todo el pueblo y su ganado. Entonces dijo Adonai a Moshe y a Aarón, por no haber, ¿qué cosa? Por no haber creído en mí, o por no haber tenido fe en mí, para santificarme ante los hijos de Israel, por eso no introducirán esta generación en la tierra que les he entregado. El pecado de Moshe fue ¿qué cosa? Dice que no tuvo fe en él. Oye, pero a ver, si hizo milagros, tú lo conoces cómo fue Moshe. ¿Sí? Pero hay un antecedente. Lo que pasa es que Moshe también era ¿qué cosa? Tenemos que saber, mira, a los que iba a introducir ahorita, en el tiempo que ahorita que está, ¿qué había pasado? De acuerdo al versículo 22, entre el versículo 22 y el del capítulo 19 y el versículo 21, han pasado 40 años. Es decir, como yo lo sé, aquí muere Miriam, después muere Aarón. Sí. Esta parashá que dice la juzgá de la ley, debería ser la juzgá de la pureza, porque empieza hablando acerca de rituales de pureza. Así empieza la parashá, respecto a la vaca la sana. Entonces debería ser, la juzgá, o sea, lo que no entiendo, ¿no? Juzgó mandamientos son los que no entiendo. ¿Por qué el ritual de la limpieza, la purificación? ¿Qué tiene que ver la purificación en todo este rollo? Si tiene mucho. No lo entiendo, pero tengo que hacerlo. Entonces dice, ¿qué cosa? Hay 40 años, porque si tú lees Deuteronomio capítulo 2, versículo 14, ahí te dice que aquí ocurrieron ya 40 años, porque aquí está entrando la generación, la de los niños. Esta es la que está aquí ahorita. Entonces, por eso que le dice a ellos, porque este acontecimiento que Moshe hace ya ocurrió anteriormente, de golpear la roca, ya ocurrió, no es primera vez. ¿Cuándo ocurrió? Éxodo capítulo 17, versículo 6. Si acaso me olvidé. Éxodo 17, 6, ¿no? Sí. Ya. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la roca de Oreb. Tú golpearás la roca y brotarán aguas de ella para que la gente beba. Y Moshe lo hizo así ante la presencia de los ancianos de los Bené Israel. Ya. O sea, este acontecimiento. Por eso siempre decimos, la vida a veces se maneja en formatos ciclos, sí. Y esta es una información de ciclos. Ya había ocurrido. La vez pasada le dijo que la golpeé, pues la golpeó y brotó. Pero ahora era con la otra generación, no era con la generación anterior. Una cosa, como dices, con guitarra y otra con violín. Ahora no tenía que golpearla. Sí, lo que pasa es que Moshe era golpeador. ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? En todo lo que has leído hasta aquí, ¿no te has dado cuenta que le encantaba dar golpe a Moshe? Vamos a ver. No, que habla de madre. Va. Moshe lo golpeó al Éxodo capítulo 2, versículo 11-12, golpeó al egipcio. Éxodo 7, versículo 20, golpeó la vara. Éxodo 8:13, golpeó para la plaga de los piojos. 9:25, golpeó para que haya granizo. ¿Sí? Sí. Y golpea nuevamente. Por eso te digo, le encantaba golpear. Parece que, como ya estaba acostumbrado, ¿sí? No entró en el tiempo. Sí. Hay mucho que explicar y esto ya lo explicamos.
¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque incluso Moshe hace reunir en el versículo 10 a toda la congregación frente a la roca y les dijeron, escuchen ahora rebeldes, sacaremos, mira, empieza mal, sacaremos. Se atribuyen. Él y Aarón iban a sacar. No, era el mandato, era la acabó para él. Otra vez, Él se atribuye. les dijo qué cosa, no te dije que si creyeras verás la acabó de Adonai. Le dijo a Marta, acá es lo mismo. Nuevamente, Moshe, tú tenías que creer, por eso le dice, por no haber creído en mí, no tuviste fe en mí, entonces fuiste y golpeaste cuando tenías que haberle hablado. Entonces, el pasado es un trampolín para el futuro y no es un espejo. El pasado siempre debe utilizarse como un trampolín para el futuro, ¿sí me entiendes? Claro. El pasado nunca debe usarse para hacer de eso o para realizar como un espejo, claro, para el futuro. Como un ejemplo. O algo repetitivo. Claro. No, es para un trampolín. ¿Qué quiere decir trampolín? Claro. Que brincas antes de saltar, ¿no? Sí, ¿no? Un impulso, Sí. un salto. Si ya brincas no vas a saltar, habla serio. Pues claro. Es como te como. No, Y pues dice no, que son teachers. A ver, entonces dice qué cosa, que hay un momento para golpear y hay un momento para hablar. Amén. Amén, amén. Vemos entonces que el Kiddush Hashem, la santificación de Adonai, es la forma de tratar, es sumamente importante, al ser especialmente un ejemplo para todo el pueblo. Moshe era un ejemplo para todo el pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque no le habían creído. Cuando dice el versículo 12, tiene la raíz amán, ¿no? ¿Qué es qué cosa? Amán es soporte, es ser estable, es algo firme. Porque no solamente es creer en lo que dice, sino qué cosa, hay que ser fiel. Ese es el problema. A Marta le dije, no te dije que si crees. No es que creas, sino que tienes que ser fiel en lo que Él dice. Otra vez te llevo a Habacuc. Tienes que agarrarte con Habacuc. Tengo que ser fiel a lo que Él dice. ¿Sí? Estar convencido. Porque si no, entonces voy a tener problemas. Y eso de ser fiel es cuando yo soy fiel. Es cuando toda mi vida tiene que estar ajustada a su fidelidad. Es decir, que mi vida, mi pensamiento, mis actos, mis acciones, mis actitudes, mi conducta tiene que ser fiel a lo que Él es, a lo que es su voluntad. ¿Sí? Para que crean que tú me enviaste, dijo Yahshua. No es que le estoy siendo fiel a Yahshua, le estoy siendo fiel al que lo envió. Por eso que dice, para que veas la acabó de Él. Para eso es la fe, para eso es la firmeza. No solamente, es decir, que todo lo que Adonai me diga, tiene que ser a lo que yo tengo que creer. Proverbio 24:16 dice, un hombre justo, un hombre recto, cae 7 veces y se levanta. El malvado solamente cae una vez. Es decir, ¿qué cosa? Que todos cometemos errores, y grandes errores. Moshe, tremendo error. Así es. ¿Soy mejor que Moshe? No. Es decir, no me voy a resbalar, no me voy a caer, no voy a tropezar. Claro que sí, porque dice el texto, ¿no? 7 veces y se levanta. Pero ¿qué implica esto? Porque el tema no es que cometa sí o no el error, sino que cómo voy a enfrentar el error. ¿Cómo lo voy a enfrentar? O sea, ¿cómo voy a confrontar la situación que viene? De eso se trata. Por eso te dije, si alguien roba una vez, eso no lo convierte en un ladrón. 2 veces tampoco, 3 veces tampoco. Pero robó. Pero ¿qué es lo que lo hace ladrón? Es cuando el ladrón se identifica
con lo que hace. Eso lo hace el ladrón. Es decir, que él no cambia, sus actos no se vuelven, sigue siendo ladrón. Lo que él manifiesta, entonces eso lo hace ladrón. Porque puede robar, sí, lo hice como dice por necesidad, pero hace lo posible para salir de ahí, porque reconoce que no es correcto. Sí, amén. Entonces tiene que salir. Entonces, si no, entonces eso lo convierte en un malvado, si no sale. Cuando se queda en ese estanque, entonces es un malvado. Entonces ahí viene cuando dice el malvado cae una sola vez, porque se queda ahí. Ahí se cumple el proverbio 24:16 que te dije. Entonces cuando se pierde la esperanza de ser bueno y de hacer el bien y deja de intentarlo al hacer esto, entonces estará creándose una profecía autocumplida. Vuelta. No solamente robar, como te dije, un bien material, robarle el tiempo a Dios, a Elohim también. Eso le dije, que tenemos que redimir, porque si no redimimos somos ladrones. Y si lo seguimos haciendo, somos ladrones. Estamos cayendo en ese vacío de seguirle robando, todos los días robándole el tiempo que tenemos que redimir, de entregarle a Él. Acuérdate que por la palabra se sostiene el mundo. ¿Qué estoy haciendo para sostener al mundo? No, esto no es de que, ay, misericordia, no. Yo tengo que hacer lo mío. Lo mío se hace con la palabra, porque si no, soy un ladrón. Y no estoy haciendo nada por salir de ahí. ¿Sí? Elohim no demanda, no exige, simplemente espera que nos esforcemos para llegar, ¿qué cosa? A una meta. Existen sí muchos obstáculos y nos tropezaremos una y otra vez, pero es, ¿qué cosa? Es crucial que veamos. ¿Qué tenemos que ver? Las caídas. 7 veces cae el justo, ¿no? Pero no como pasajeras y no como, pero como pasajeras esas caídas, y no como definitivas. ¿Sí me entienden? Todos nos vamos a equivocar porque somos humanos, pero no nos identifiquemos con esos errores. No nos veamos como incapaces de cumplir la voluntad del Todopoderoso, porque siempre nos podremos levantar sin importar cuán bajo hayamos caído. Pero si por el contrario, ya te digo, me veo yo como un ladrón, como lo que soy, y que entonces puedo robar, me quedaré ahí abajo, en el lugar que caí, y ese va a ser el peor error de los todos. Si te dije que si crees verás, la acabó. Moshe no creyó, y entonces sí, no es que no se le permitió entrar, pero eso no quiere que no le descalificó para que él sea, como dice, después de Yahshua, el mejor rabino, el gran rabino, Moshe Rabén, ¿no? Pero eso quiere decir que igual él tuvo que salir de eso después, ¿sí? Entonces así mismo, todos nosotros vamos a caer, pero de todas esas tenemos que levantar, tenemos que seguir adelante. Pero vuelta te digo, tenemos que ver el objetivo, la razón del mandamiento. ¿Por qué cumple el mandamiento? ¿Cuál es la razón del mandamiento? ¿Cuál es el objetivo? De que no consuma alimentos impuros. No como chancho, ¿por qué? Porque es impuro. Pero ¿por cuál es la razón? Eso es que tenemos que ahora nosotros preguntar siempre. El mandamiento, ¿por qué no tengo que robar? ¿Por qué leshon hará? ¿Por qué no tengo que cometer leshon hará? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy hablando mal de esa persona. Esa no es la razón. La razón es de qué? De que yo tengo, ¿qué cosa? Que crear una persona buena. Siempre el mandamiento es positivo y negativo, pero yo en el mandamiento negativo yo tengo que ver lo positivo, en el positivo tengo que ver el negativo, la razón, el objetivo, el propósito del mandamiento. Sí. Shabbat Shalom.